Buenas tardes a todos. Un gusto estar de vuelta en un seminario, un webinar más con Banco Promérica. La verdad que el título de la presentación del día de hoy es, bueno, reconocer de antemano en el título que hay una desaceleración mundial eh, y un poquito evaluar qué pilares tenemos como país para afrontar esta desaceleración mundial. Eh, Ustedes han visto en los periódicos, en los medios, Banco Mundial, Fondo Monetario, en algunos casos un poco alarmista, haciendo un llamado a que viene una recesión, eh, y por todos lados se habla de ese tema y vamos a ver en esta parte si esos miedos están fundados o no. En la parte internacional es la primera sección y después nos vamos a ir directamente al tema de Guatemala, cómo podemos enfrentar esta desaceleración mundial como país. Vamos a, si no me equivoco, son 11 puntos que vamos a tocar. Y la primera es de lleno reconocer o preguntarnos qué tan severa viene la desaceleración en Estados Unidos y el mundo. ¿Es cierto si viene fuerte, viene suave o qué profundidad o qué modalidad puede venir la desaceleración o recesión mundial? En primer lugar, ponernos un poco en contexto que lo que estamos viviendo como economía mundial es un fenómeno que es raro. Desde el punto de vista histórico, los periodos estanflacionarios son, la verdad que son bien poco comunes. La última vez que tuvimos un escenario similar al que estamos viviendo fue en la década de los 70. Y esta inflación viene es una mezcla de dos palabras, es estancamiento más inflación. Y básicamente lo que uno enfrenta a un mundo estanflacionario, y particularmente Estados Unidos, que es el país que nosotros dependemos, se crece por debajo del promedio con una inflación por encima del promedio reciente. O sea, esta inflación no necesariamente es un periodo de recesión, tampoco es un periodo de depresión, sino que más bien un periodo donde la economía se estanca lentamente, crece lentamente y la inflación es un poquito más arriba. De hecho, ustedes pueden ver que ya una cantidad de leading economic indicators de Estados Unidos ya están en una desaceleración clara en la gráfica al lado izquierdo arriba. Y un ejercicio más sencillo y un poquito más directo es la gráfica al lado derecho. Ustedes pueden ver que al crecimiento económico de Estados Unidos se le quita la inflación y lo evaluamos en el siglo XX y se dan cuenta que un periodo de 4 años donde la inflación crece más, que crece más o es más alta que el crecimiento económico, no había pasado 4 años consecutivos en este siglo XXI y como les decía, la última vez que esto pasó fue en la década de los 70. ¿Cómo interpretar esto? Es bien sencillo. Es como decir que el crecimiento de los ingresos es menor que el crecimiento de los precios. Eso es lo que es un periodo estanflacionario. Es una sensación bien diferente cuando hay, por ejemplo, una pérdida de empleo, una caída de actividad económica o una caída de ventas. Más bien, yo creo que las ventas van a crecer lento, sostenidamente, estancadamente, pero la sensación que se siente cuando pues no hay mucho ingreso o que el dinero o los ingresos crecen más lento que la inflación es un tema bien diferente, como les decía, es un poquito más lento el ajuste, la economía se mueve más lento y por lo tanto la sensación es diferente que cuando hay una caída brusca, que de hecho nosotros descartamos definitivamente que estemos en frente de una crisis como la de subprime. Yo veo a algunos economistas hablando de que ya viene una subprime, que viene un crash financiero, un crash de bienes raíces, de lo que sea, un poquito asustándonos con este cuento. Nosotros lo descartamos desde el año pasado y lo volvemos a descartar ahora. No vemos que Estados Unidos caiga 3, 4%, 5% como lo hizo en el año 2008-2009, y por lo tanto es un escenario completamente diferente. No vemos tampoco un problema inmobiliario en Estados Unidos, más bien sí va a haber un ajuste, por supuesto, pero una caída de precios como la que se vivió en esos años no va a haber, y en esos años una crisis financiera de otro calibre, muy, muy complicado y diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Una de las razones por las que la situación económica en Estados Unidos se ve todavía relativamente bien es de que el fenómeno del desempleo está pasando en algunos segmentos de la economía, particularmente en sectores tecnológicos. Sí ha habido anuncios de ¿cómo se llama?, de despidos en las últimas 3, 4 semanas, pero cuando uno revisa las cifras, todo lo que es
el segmento de empleo, ¿cómo se podemos decirle? De baja habilidad o low skill, o como le dicen en Estados Unidos, blue collar, ese está incluso creciendo. ¿Por qué quiero hacer esa separación entre white collar y blue collar en este momento? Es porque en el caso de Guatemala sí tenemos una estrecha relación con los blue collar a través del tema de remesas, o sea, todo lo que es el sector agro, el sector industrial, el sector de servicios, todavía sigue creando empleo en Estados Unidos, y es ahí donde están nuestros compatriotas y por lo tanto yo creo que las remesas van a seguir creciendo este año 2023, no vemos que sea negativo por ningún motivo. Estamos esperando que crezcan entre 8 y 10%, eso sí, bajando la velocidad de la que se dio en el año 22 con un crecimiento de remesas de 23% en el año acumulado. Así que el desempleo está tocando ciertos segmentos, ciertos sectores, pero hay otros que están creciendo muy bien. Por ejemplo, el tema de salud, de restaurantes, de hospitality, que es el tema de turismo, está creciendo bien todavía. Y por lo tanto, como les decía, el desempleo está muy focalizado en las empresas tecnológicas, que hay que explicarlo por qué es lo que está pasando. Definitivamente en esta desaceleración económica, en este problema de pérdida de poder adquisitivo de las personas, lo que estamos, los seres humanos, porque este patrón se repite en todo lado del mundo, estamos recortando estos tipos de gastos. El tema tecnológico sí lo hemos golpeado, el tema de streaming, el tema de gadgets nuevos, computadoras nuevas, todo eso, la gente decidió bajarlo, pero hay otros segmentos del consumo que todavía siguen incluso creciendo y creciendo bien. El crecimiento mundial se espera de un 1.7 para este año, como ustedes pueden ver, muy alejado de, bueno, ahí está, tienen dos caídas en este horizonte de tiempo, una es la crisis subprime y la otra fue la del COVID, por razones obvias, y este año estamos esperando un 1.7. Ahora, un 1.7, si ustedes se dan cuenta, quitando los 2 años de recesión, del 2009 y 2020, sí va a ser la tercera peor lectura en 30 años, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque sí hay una desaceleración bastante fuerte en ese punto. Más o menos se dice que el mundo cuando crece por debajo de 2% en términos per cápita sí hay una recesión. O sea, tal vez no en producción, pero al dividirlo entre el crecimiento de la población, el crecimiento es prácticamente nulo o incluso negativo, dependiendo cuánto es que la tasa de crecimiento poblacional. Más o menos estará entre 1.8 y 1.9, o sea que en 1.7 no llega a compensar el mayor cantidad de gente. O sea, en per cápita sí hay o cero, como les decía, o ligeramente negativo en esta parte. O sea, sí es una desaceleración un poco fuerte en el mundo. Claramente vemos que hay un enfriamiento en el sector housing de Estados Unidos, por razones obvias. La Reserva Federal está subiendo las tasas de interés, está retirando liquidez. Ustedes pueden ver la gráfica al lado izquierdo, el índice de liquidez está contrayéndose a un ritmo de casi 4%. Es decir, están retirando liquidez porque recuérdense ustedes, el año pasado lo explicamos, que la inflación fue creada en una buena parte por la excesiva creación de dólares o impresión de dólares por parte de la Reserva Federal. También el Banco Central Europeo imprimió, también imprimió el Banco de Inglaterra, también imprimió el Banco de Japón, y por lo tanto, cuando alguien imprime dinero, pues hay inflación. Y ahorita lo que tienen que hacer es retirar esa liquidez para que la inflación empiece a bajar. Obviamente que hay una estrecha relación entre liquidez, consumo, ganancias de las empresas. La gráfica que más asusta, y por eso creo yo que la gente en Estados Unidos y aquí en muchos lados opinan de que hay una recesión casi muy probable y casi cierta en Estados Unidos, es la famosa curva de rendimiento que está invertida. Esto es cuando las tasas de corto plazo están arriba de las de largo. Es un indicador de hecho, nunca ha fallado, hay que reconocerlo. Cuando estas invierten, o sea, las tasas largas están arriba de las cortas, la recesión es casi garantizada. Nunca ha fallado. Cuando eso pasa, viene una recesión. Entonces, hay que definir qué es recesión. Recesión es 2 trimestres consecutivos de contracción. Creo que es probable, pero como les digo, descartamos que sea una caída de 3, 4%. Probablemente, imagínense que el primero y segundo trimestre de este año Estados Unidos crezca menos 0.2 o menos 0.1, 2 trimestres consecutivos. Termina siendo una recesión, pero es una recesión bastante leve comparado al menos 3, menos 4 que algunos dicen y nosotros no vemos. Incluso, como les decía, hay probabilidades de que incluso termine en 0.1.
ligeramente arriba, pero el punto central es de que prácticamente la economía se viera un crecimiento nulo, ¿verdad? En el escenario central. Por supuesto que estamos considerando que no hay ningún recrudecimiento en el tema geopolítico, que sí está candente, como ustedes lo saben. La guerra de Ucrania con Rusia sigue, hay más armamento y eso puede cambiar de la noche a la mañana todo este escenario que estamos viendo. Estamos asumiendo en todos estos escenarios que la guerra continúa, pero al ritmo que está ahorita, o sea, batallas que no escalan, que no involucran más países y que no escalan en violencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos descontando en esta parte. El segundo punto es por qué se está produciendo esta desaceleración, qué es lo que está causándola, y esto es bien sencillo explicarlo. Lo que estamos viviendo es una etapa de restricción monetaria, o sea, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés a un ritmo bastante fuerte. De hecho, ustedes pueden ver en la gráfica al lado izquierdo que es la mayor contracción o restricción monetaria o subida de tasas, como quieran llamarle, de las últimas 5 campañas. Es la más alta, es la más rápida y la más violenta desde los años 70. La Reserva Federal ya está en 4,5 de tasa anual, y lo que nos dice el mercado de futuros es de que no va a parar hasta 5,25 para allá por septiembre de este año. O sea, todavía le quedan 50 puntos básicos más subir la tasa de interés para después estabilizarse y empezar a bajar. ¿Por qué van a empezar a bajar? Porque la inflación va a estar controlada o va a estar más baja y ya la desaceleración va a estar muy evidente, y lo que van a querer es estimular la economía, y eso se hace bajando tasas y volviendo a inyectar liquidez, y así se va a formar el ciclo alcista que estamos esperando nosotros, que pueda venir para finales de este año y con toda seguridad para el año 2024. O sea, la Reserva Federal y los bancos centrales tienen, pues como decimos, la sartén por el mango. La inflación ya ha empezado a desacelerarse en Estados Unidos. La gráfica al lado izquierdo pueden ver ustedes que ya se tocó un máximo de 9 y tanto, y ya empezó a bajar. Ya la última lectura fue de 6,5, pero el trabajo todavía no está hecho. Tiene que bajar a 2, que es el nivel de target de la Reserva Federal. Todavía esto no lo logramos en 3, 4 meses. Yo creo que todavía le queda 6 meses de seguir bajando, 7 meses, incluso puede ser más, porque hay un fenómeno que estamos viendo y que siempre ocurre cuando hay un fenómeno inflacionario ya tan marcado como este. Es, ok, los precios de los productos, de las cosas, empieza a desacelerarse rápido, como lo ven en la gráfica al lado derecho. La inflación de goods o de productos o bienes ha empezado a desacelerarse fuerte, pero la de servicios va para arriba. La inflación de servicios tiene que ver con la mano de obra. Ahí está todo lo que no es un producto, sino que es un intercambio de un servicio. Doctores, abogados, cortes de pelo, salones de belleza, restaurantes, lavado de carro, todo lo que sea servicio y tenga que ver con mano de obra, esto va para arriba, y esa es más obstinada. Romper esa tendencia le va a tomar más tiempo. Así que ya sabíamos que los productos vienen desacelerando su inflación, cayendo la inflación, pero la de servicios va para arriba. Así que este año 2023 lo que vamos a ver es un aumento de precios de los servicios. Los productos ya no. Los productos lo tuvieron el año pasado y este año se van a normalizar como lo esperado en esa parte. Las tasas de interés sí han roto un nivel de 30 años de una tendencia clara a la baja. Aquí están los bonos de tesoro de Estados Unidos, y si están subiendo el papel de referencia de tasas largas y cortas también, pues por supuesto que los bonos corporativos han empezado a subir a unas tasas de bonos triple B o deuda de triple B corporativa estarán en 5,50, triple A están en casi 6,75, o sea, sí hay un aumento del costo financiero provocado, como les decía, por este aumento de la tasa de la Reserva Federal, y si sube la tasa de libre riesgo de referencia, todos los demás que somos más riesgosos tenemos que subir también, incluso más. ¿Cómo están la inflación de commodities? Que esta fue la que inauguró todo este ciclo. Como digo, siempre arranca de primero en los commodities, después pasa a los productos y después pasa a servicios. Ese es el orden de las cosas. Siempre tenemos que chequear la inflación de commodities, porque imagínense, si esto estuviera creciendo, seguiríamos en otra segunda ronda de esas tres fases. Pero aquí pueden ver ustedes claramente que ya se están normalizando los precios, han dejado, ya se han ajustado. De hecho, pero eso sí, es bien importante, el nivel de equilibrio pre-COVID era de 80,
ahorita estamos estabilizándonos en 115. El 140 lo tuvimos en el primer semestre del 2022. No aguantó el mundo esos precios. ¿Y cómo nos manifestamos ante esos precios altos? Dejando de comprar cosas y se empieza a caer la demanda y empiezan a caer los precios de los productos. Y se han estabilizado en torno a 115, que es el precio de equilibrio que esperamos para este año 2023. No vemos presiones de precios en productos, pero sí vemos en servicios, como les decía. Entonces, pasamos de un equilibrio pre-COVID de 80 a un equilibrio post-COVID de 115. Y lo que estamos viendo, el ejemplo bien sencillo es, si algo costaba 100, pongámosle, y sube a 120, de año 1 al 2, 120, la inflación fue de 20. Pero si del año 2 al 3 se mantiene en 120, ¿cuánto es la inflación? Es 0. Pero eso no significa que vaya a bajar al 100. O sea, lo que estamos viendo es una estabilización de precios en un nivel alto. Ya no, o sea, sinceramente no vemos que los precios, las curvas forward, los futuros y todos los instrumentos que tenemos para ver el futuro, todos dicen que se van a estabilizar en torno a 115 y el 80 no lo volvamos a ver en el corto plazo o mediano plazo incluso. Eso es decir, la gasolina o el precio del petróleo, que en algún momento estaba en pre-COVID, estaba en $45 el barril, hoy estará en 80. Regresar a 40 no lo vemos, a menos de que haya un cambio tecnológico muy fuerte en el tema energético, pero tampoco lo vemos. Entonces, el mensaje central es de que no van a enfrentar ustedes mayores incrementos de precios de materia prima o de productos o insumos, sino que ahorita se les va a pasar al tema de mano de obra, servicios, que es la inflación que va a prevalecer en este año 2023. Prueba de eso es que también los tiempos de entrega de barcos han bajado, ya se están normalizando. La gráfica al lado izquierdo, en algún momento eran 5 desviaciones estándar, ahora están en 1, o sea, ya se ha ido normalizando, y el precio del embarque o del contenedor, que en algún momento fue de 12,000 en el promedio mundial, ya se encuentra en torno a 2,300, como lo ven en la gráfica del lado derecho, y por lo tanto se está normalizando estas dos medidas que fueron la crisis de contenedores. Obviamente que se están logrando la reducción de tiempos de entrega y el precio de contenedor, y la caída de precios de commodities se está logrando porque estamos metidos en una desaceleración económica, la demanda está bajando, ¿verdad? Entonces se logra bajar la demanda y empieza a bajar todo esto. Se empieza a bajar todo esto y eso es lo que hacen los bancos centrales para normalizar la inflación en el mediano plazo. El tercer punto es el futuro cercano y lejano en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué es lo que viene? Definitivamente, las tensiones geopolíticas siguen estando a la orden del día. El precio que no ha cedido hasta el momento por la guerra de Ucrania y Rusia es el que tienen ahí, que es el maíz. Sí no ha bajado, el trigo sí ha bajado el aceite, ha bajado el petróleo, ha bajado el gas está bajando bastante. Además, por un buen invierno en Europa, ha sido hasta incluso calor hubo en España en la época de Navidad y Año Nuevo. Entonces, eso fue suerte, pero contribuyó a que el precio de la energía haya bajado ya ostensiblemente. Ahora el del trigo, el del maíz sí no baja. Recordemos que Rusia y Ucrania producen el 23% del mundo de maíz, y ese sí hay problemas, y ese sí genera pues ciertos costos altos como este es alimento de animales, y este sí nos pega en todos lados del mundo. Por supuesto, es el único precio que no ha bajado. Ahí está cuando invadió Putin, y el precio está similar. Entonces el tema geopolítico sigue presente, sigue siendo un riesgo. No vamos a adentrarnos ahí porque aquí hay tantos escenarios como cabezas. Cualquier escenario puede ser válido. La verdad que estamos en un territorio nunca visto, ¿verdad? Como oía un analista económico gringo, nunca el mundo había estado, sí habíamos estado en muchos conflictos, por supuesto. La historia del ser humano ha sido marcado por la guerra, pero nunca un conflicto con bombas nucleares. Es otra cosa. Esto es otra cosa, porque antes era, pues se podían matar uno al otro, pero no había un riesgo de un tema nuclear. Entonces, pero bueno, se tocó ese tema. Yo creo que se ha bajado bastante, creo que se ha metido más cabeza, y creo que por eso es que los mercados han estado tranquilos en esa parte. Pero uno no puede descartar esa parte. La guerra cultural ideológica sigue presente. Creo que sí marca mucho en materia económica, no solo en la forma de conducir la política fiscal de los países como Estados Unidos, claramente influidos por
por esta famosa Modern Monetary Theory, que es la que abraza la Casa Blanca, que prácticamente dice que el gobierno puede gastar ilimitadamente porque puede imprimir lo que quiera sin causar inflación. Y ya vimos que eso no se dio, pero sí hay esa cultura metida dentro de los policymakers en Estados Unidos y en Europa, para qué hablar. Y bueno, entre Navidad y Año Nuevo fue aprobado un paquete adicional de 1.7 trillones de gasto para el gobierno de Biden. Es un dinero que va a entrar y que va a tener a Estados Unidos con un déficit fiscal gigantesco, y van a seguir regalando dinero, que es una de las cosas importantes que ha generado escasez laboral en Estados Unidos, porque el gringo ya no quiere trabajar porque está recibiendo plata del gobierno. Eso es evidente, todavía permanece eso y sigue, y creo que pase el año 2024 van a volver a hacerlo porque se acercan las elecciones presidenciales. El otro tema es la desglobalización del mundo. Claramente hay un rompimiento este y oeste nuevamente. Lo que se está prediciendo es de que van a haber comercio regional, más ya no mundial. Esto es inflacionario porque definitivamente hoy ya no se busca proveedor el más barato, el más eficiente, sino que el que esté más cerca o el que es amigo, por ejemplo. Países amigos, y eso es más caro, definitivamente es más caro que antes, pero esto es una muy buena noticia para Guatemala porque en esta desglobalización, nosotros estando a 1 hora y media en avión de Estados Unidos, pues mucha producción de Asia se está viniendo para acá, para Guatemala y para la región, no solo Guatemala. Yo creo que los dos grandes países ganadores del nearshoring, se llama esto, bueno, por mucho México es el gran ganador, por mucho, por mucho. Después creo que Guatemala la está sacando bien, Costa Rica también está recibiendo dinero de nearshoring, pero no me cabe la menor duda que México es el principal ganador. Por eso el peso mexicano hoy cerró por debajo de 19, está en 18.80, ya es una apreciación considerable, pasó de 26 a 18.80, que es una buena noticia para Guate, porque el contrabando de México se va a reducir dramáticamente para este año 2023, porque ya lo mexicano está más caro. Se ha encarecido en el último año porque ha entrado mucha plata, está entrando, de hecho, en el año 2022, si no me equivoco, fue julio o agosto, por primera vez en la historia, México es el principal proveedor de vehículos de Estados Unidos, superando a Japón. Plantas de BMW, de autos europeos están yendo a México, y para qué hablar japoneses también, ¿verdad? Eso es parte del nearshoring que estamos hablando en esa parte. Las fases claramente están marcadas ahí, estamos pasando ya en el 23, todavía tenemos que vivir un poquito el ajuste de cantidades de inflación algunos meses más, es decir, no me alcanza el dinero, la gente está recortando algunas cosas, y durante todo este año 23 la política monetaria restrictiva nos acompaña, tasas al alza, menor liquidez mundial, y lo que va a pasar es un ajuste de cantidades por política monetaria restrictiva, y ahí se completa la desaceleración que para mí o para nosotros en CABI topan en el último trimestre de este año y empieza su camino ascendente hacia el año 2024. Hay otros temas estructurales que no me quiero detener mucho porque si no, no entro al tema de Guatemala, pero es definitivamente que sí van a influir el futuro, pues no el corto plazo, creo que el corto plazo lo tenemos clarísimo con lo que estamos viendo acá, pero sí le pueden dar forma a largo plazo. Número uno, sí una situación fiscal muy comprometida de Estados Unidos y cada vez más endeudados y con un déficit fiscal galopante. En la historia de Estados Unidos nunca habían estado metidos en una crisis fiscal como la que tienen en este nivel. Más o menos el gobierno de Estados Unidos debe 125% del PIB, algo así como 32 trillones, una cosa, hasta el número da miedo. Ya por primera vez para el año 2023 la tasa de interés o lo que pagan de intereses los Estados Unidos a su deuda sobrepasa el presupuesto de defensa. O sea, ya el principal rubro del gasto del presupuesto del gobierno de Estados Unidos es pagar intereses. Y esto puede condicionar un montón de cosas porque tienen que hacer rollovers y van a demandar mucho dinero en los próximos 18 o 24 meses. Un tema importante, no hay mucha inversión nueva de CAPEX en commodities, por el contrario, ustedes pueden ver unas crisis brutales de desabastecimiento en Estados Unidos. Por ejemplo, no hay huevo en Estados Unidos, tenés una docena de huevo en California costando $750, cuando hace un año y medio te costaba $1. Entonces, y lo que estamos viendo es que no hay un aumento de CAPEX o de inversión en los commodities.
y si lo están haciendo es muy lento y el proceso es largo, o sea, va a tomar su tiempo el ajuste. Y la gráfica del agro hecho es importante. La década que terminó en el 2019 sí tuvo la menor tasa de crecimiento de productividad en el sector agrícola en el primer mundo, y eso complica un poquito también el tema de oferta. El tema de oferta de alimentos creo que va a estar con problemas en el largo plazo, estamos hablando. Corto plazo ya vimos que los precios van a estar estables porque hay una desaceleración. El envejecimiento de la población es un tema importante también. La semana pasada, si no me equivoco, o antepasada fue Davos, y la noticia de el ministro de Economía de China fue anunciar, bueno, primero que este año iban a crecer mejor, pero también tiró la noticia de que por primera vez en la historia la población de China iba a decrecer en el año 2022, ya hay menos chinos que en el año 2021, y ese evento se esperaba que iba a pasar dentro de 10 años. Entonces, este cambio demográfico en la economía más grande del mundo, en población, y pronto en economía, porque no cabe duda que China va a ser la economía más grande del mundo en el futuro, no sé, 4 o 5 años, sí trae unas implicancias importantes porque es el hub industrial mundial, ¿verdad? Y también hay otros temas que no me quiero detener, como les decía, pero sí estamos en un hecho histórico monetario, pasando de la moneda papel, billete, hacia la moneda digital. Eso estamos arrancando y no hay vuelta atrás. Es un cambio de 300 años. Hace 300 años se inventó el billete. Hace miles de años se inventó la moneda como currency, como efectivo. Ahorita estamos dando el paso hacia lo digital. Y no estoy hablando de las criptos, estoy hablando bueno, las criptos ya están inventadas. Estamos hablando de las monedas digitales de los bancos centrales. La Reserva Federal, tengo la impresión de que este año pilotea el dólar digital. Hay otros países más adelantados, y es un tema muy importante. Y también no me quiero dejar de mencionar que sí está en juego un nuevo orden monetario mundial. Definitivamente el dólar está siendo, ¿cómo le podemos decir?, desfavorecido como moneda de reserva de valor. Prueba de ello es de que en los últimos 6 meses se está comprando mucho oro por parte de los bancos centrales, porque o sea, el dólar era usado como la moneda de reserva de las otras monedas. O sea, y entonces cuando una moneda está con problemas, abusaron de ella imprimiendo, y el respaldo es un país dado, pues la gente quiere tener de respaldo de su moneda otro tipo de cosas como el oro, la plata y otras monedas, que es lo que está pasando en este momento. Entonces eso lo vamos a ver. Esto es en el largo plazo, no juega mucho en los próximos 6 meses. Entramos a Guatemala. El pilar número 1 a Guatemala, que enfrentamos esta crisis, no me cabe duda que es Guatemala tiene la mejor macroeconomía del país, y aquí quiero yo usar nuestro Cavi Country Risk Index, que tenemos una nota de 60 sobre 100. No hay otro país con una macroeconomía más fuerte que Guatemala en el continente americano en este momento. Y quiero explicar qué es macroeconomía, porque tener un buen rating de macroeconomía no significa darle una certificación de buena nota al gobierno, o que tengamos buenas carreteras, o que haya buenas escuelas. Es otra cosa. El ranking macroeconómico tiene que ver con los desbalances macroeconómicos, cómo está respaldada nuestra moneda, cómo están nuestros bancos, cómo está la liquidez, cómo están las tasas de interés y cómo está nuestra deuda. Entonces, la macroeconomía es muy importante, no lo es todo. Hay otros tipos de cosas que uno tiene que considerar cuando hace un análisis de inversión, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien viene a Guatemala a invertir, y bueno, en macroeconomía, cheque, porque tenemos la mejor, pero después necesita una buena carretera, y es donde empiezan a sopesar un poquito que no es tan bueno esa parte. Entonces, pero como nosotros somos macroeconomistas, no somos certificadores de carreteras ni de logística, pues esto es lo que hacemos, y la macro es muy importante. Y la macroeconomía significa que nosotros como guatemaltecos usuarios aquí, en las tasas no nos van a subir mucho, el tipo de cambio no se va a mover, no hay problema de liquidez, el gobierno sí va a pagar, puede pagar, no va a haber un endeudamiento excesivo del gobierno, no hay necesidad de subir impuestos, y tenemos la casa macroeconómica ordenada, y eso es algo bueno, cosa que no la tienen otros países, como van a ver ustedes más adelante. ¿Qué es de los subíndices de riesgo? ¿Cuál es el más grande o el mejor de Guatemala? Es el riesgo externo, que tiene que ver con la moneda. Tenemos una nota 88 sobre 100, o sea, la moneda más estable de América Latina por mucho en los últimos 20 años es el quetzal. Tiene el mismo nivel de precio de hace 20 años. No hay ninguna otra moneda en Latinoamérica que tenga el mismo precio de hace 20 años
en tipo de cambio, todos se han depreciado 100, 200, 300, bueno, el récord lo tiene Argentina, que 200% en un año, o sea, Argentina se habrá depreciado, bueno, por cierto, Argentina lleva ya 2 monedas este siglo, entonces realmente es otro nivel de estabilidad macroeconómica nuestro quetzal, y esto tiene que ver por varias cosas. Número uno, la gran cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Creo que el Banco Central es una entidad técnica e independiente que ha probado mantenerse independiente a pesar de los vaivenes políticos que ha tenido el país, que han sido muchos, ¿no?, en los últimos 20 años. Y creo yo que la prohibición constitucional de que el Banco Central pueda imprimir dinero para pasárselo al gobierno, creo que es el candado final de que nos hace que el banco no puede imprimir para gastar, ¿verdad? Por prohibición constitucional. Por eso Costa Rica tiene una mala nota, por eso la volatilidad del colón es impresionante en ese sentido. Después me voy al riesgo soberano fiscal. También tenemos buena nota, no es espectacular. Ahí, bueno, algunos me preguntan por qué Nicaragua tiene buena nota de riesgo macro. Como digo, no es una nota de derechos humanos ni de libertad de prensa, eso es otra cosa. Pues bueno, Ortega pues es lo que es, pero tiene bien ordenada su casa fiscal, o sea, tiene déficits fiscales bajos, debe poco, tiene reservas y por eso la macro es estable. Pero Guatemala sí tiene un nivel de deuda bajo de gobierno, realmente es una tradición no de este gobierno, de toda la historia. El país ha tenido un nivel de endeudamiento muy bajo, 28% del PIB, que contrasta, por ejemplo, con El Salvador, que ve 90% del PIB y está metido en una crisis fiscal severa y tienen que hacer algo, porque si no, el país tiene que reestructurarse de una manera muy fuerte. Recientemente hemos mejorado la nota por el gran aumento de la recaudación tributaria, producto, creo yo, de dos grandes. Esa medalla se la llevan dos. Número uno, la SAT, creo que viene un trabajo de, si no me equivoco, de al menos 7, 8, 9 años de que se instauró las bases tecnológicas para la factura electrónica y se han ido progresando y ha rendido fruto los últimos 3 años. Y también creo que un sistema bancario que está invirtiendo en POS, por todos lados tenemos POS, y por lo tanto cuando uno pasa una tarjeta se genera la factura electrónica, se retiene IVA y se está pagando impuestos, que es una de las cosas que es una formalización de la economía. El gobierno tiene más plata, de hecho tiene excedente de plata. El año 21 tuvo un exceso de plata de recaudación de 20,000 millones de quetzales que están parqueados ahí. Y el año pasado, si no me equivoco, fueron 12,000 millones de quetzales más. O sea, plata hay. El gobierno tiene un exceso de dinero que no sabe qué hacer de 32,000 millones de quetzales que están parqueados en el Banco de Guatemala, que imagínense ustedes si ahorita los usáramos transparentemente para carreteras, sería, pues el país volaría. Pero en términos generales, las cuentas soberanas de Guatemala están bien. Complicado Costa Rica, creo que tienen niveles de deuda altos, de fiscales altos y ya tienen muchos impuestos. O sea, están viendo qué hace. El presidente Chávez está haciendo un buen trabajo, creo que ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario. Y El Salvador, que todavía no ha hecho nada, solo recomprar la deuda. Bukele logró exitosamente recomprar su deuda, comprar tiempo, pero tienen que reestructurar su deuda, tienen que bajar su déficit fiscal y bajar su nivel de endeudamiento, que es brutal. Que hay que decir la verdad, mucho de esa deuda viene de los gobiernos anteriores a Bukele. De tal manera que tenemos un rating de BB más o BA1, según como Moody's. Ligeramente, estamos a un grado de ser grado de inversión. El grado de inversión es BBB o BAA3. Esa barrera, si la logramos pasar, sería claramente un gatillazo al país positivo. Entraría mucha plata, porque muchos fondos de pensiones del primer mundo prohíben invertir en papeles y en países que no sean grado de inversión. Si Guatemala logra ese paso para arriba de grado de inversión, pues entraría mucho dinero al país de inversión y también de compra de papeles. De hecho, si uno compara, este es un rating que lo pone una persona. Es una de las cosas que no me gusta este rating, es de que es muy sesgado a la persona. Pero cuando uno analiza la tasa o los spreads que pagan los bonos de Guatemala, el bono de Guatemala tiene mejor spread que México y que Panamá, y ambos son grado de inversión. Esta discusión la he tenido yo con estos raters. De hecho, ahorita en marzo vienen y siempre les digo, bueno, pónganse de acuerdo, o bajan a México y a Panamá de grado de inversión o nos suben a nosotros a Guatemala, escojan cuál. Pero el mercado, que es donde están players muy inteligentes, con apostando dinero, inversionistas, nos tienen en mejor riesgo que México y Panamá. Entonces, ¿por qué ustedes no?
Y entonces empiezan a usar un montón de temas. Yo creo que hay un tema ideológico ahí también metido, pero de hecho aquí tienen ustedes el riesgo país de Guatemala tiene un spread de 210 puntos por encima del Tesoro. En este momento toca su nivel más bajo de la historia, junto cuando el rating de Guatemala de 60 que tenemos en el CAE Control Risking también toca su mejor nivel desde que lo calculamos en el 2008. O sea, hay una correlación muy alta entre nuestro indicador y el de mercado. La verdad que, como les digo, yo le creo mucho más al mercado que incluso que a nosotros y que a los raters, y que esa nota y spread de los bonos de Guatemala estén bajos, pues es una excelente noticia para el país. O sea, de hecho, si ustedes comparan, miren ustedes los spreads de El Salvador, vamos, el caso de El Salvador. Bukele, si quiere emitir un bono ahorita, tiene que pagar un spread de 17, más el Tesoro está en 3, tiene que pagar una tasa de 20. Guatemala, spread de 2, Tesoro en 3, tiene que pagar 5. Porque hay una estrecha, así mide el mercado. Si usted es un riesgoso, me tiene que pagar más tasa. Así que Guatemala tiene el spread más bajo de Centroamérica. Bastante, miren ustedes, pongan atención a amarillo, desde la llegada de Xiomara, mediados del año pasado empieza la volatilidad y el disparo de Honduras venía bien y ahorita se disparó el spread, o sea, si hay un cambio en el riesgo país de Honduras. Pilar número 2 de Guatemala, la estabilidad macro permite que el apretón de tasas no sea tan fuerte. Ahorita ya vimos que hay un apretón de tasas a nivel mundial. La tasa de Guatemala está en 4.25, pero miren ustedes la de Colombia en 12, la de Costa Rica en 9, la de México en 10. Entonces imagínense ustedes las tasas de interés, cómo están en esos países. Han subido brutalmente. Muchos de ellos han tenido que subir su tasa para poder defender el tipo de cambio que está en un ataque especulativo. El más evidente es Colombia. Colombia pasó una tasa de 1.50 a 12 hace unas semanas. Tuvieron que subirla porque había un ataque especulativo sobre el peso colombiano. O sea, había gente sacando dinero de Colombia desde la llegada de Petro. Es un tema, ahí están los datos, llega Petro, empieza a hacer sus cosas y hay una fuga, la gente quiere sacar su plata, hay desconfianza, y la única forma de frenar esa estampida y ese tipo de cambio que llegó a 5.100, estaba en 3.600 cuando llegó Petro, llegó a 5.100, una depreciación de más de 20%. ¿Cómo frenar eso? Subiendo las tasas para que la gente no se fuera y se quedara en peso colón. Entonces, ya lograron estabilizarlo, está ahorita en 4.900, 5.000, pero a un costo muy severo, que tuvieron que subir las tasas a 12%, y eso se ha traducido ya que las tasas a la gente se han disparado de una manera brutal. Miren ustedes, en el año 2022, ya la tasa que cobra, esta es la tasa activa promedio ponderado en moneda local, cuánto subió en el año 22, y ustedes pueden ver que Colombia casi subió 10 puntos, la tasa activo promedio ponderado. Imagínense ustedes tener un préstamo de un carro, ¿verdad? Por ejemplo, a una tasa de 10, se la suben a 19. Imagínense ustedes el impacto en la cuota. En la cuota es brutal. Entonces, la estabilización del peso colombiano viene a un costo muy fuerte que lo están pagando todos los colombianos con una tasa extremadamente alta. Costa Rica también tuvo que subir 5 puntos. También pasar de 10 a 15, pues impacta. Pero ahí está Guatemala, las tasas están estables en quetzal y han empezado a subir en dólares por las razones del tipo de cambio, perdón, de la subida de la Reserva Federal. Y esperamos que suban las tasas este año en quetzal. Obviamente van a subir las tasas de préstamo porque el Banguate está subiendo y todo el mundo está subiendo para frenar la inflación, ¿no? 93 bancos del mundo están subiendo tasa de interés en este momento y por lo tanto es imposible que aquí no haya una subida de tasas. Eso sí, esperamos que no vaya a ser de los calibres que están viendo ustedes ahí de Dominicana, Costa Rica y Colombia. ¿Para qué? O sea, que va a subir, pero va a subir relativamente bien comparado a lo que han subido otros países. Otro gran amortiguador o pilar es el gran desempeño del sector exportador e importador. Hay un trading espectacular en el país. Mucho tiene que ver por nearshoring, pero también tiene que ver una economía muy abierta. Este país es muy abierto. Aquí hay algunas de las cosas de los mitos que vienen en Guatemala es de que esta economía es sumamente protegida. Es al revés. Aquí ustedes vayan a un supermercado y lo que van a ver es productos de todos lados del mundo, abiertos. Tenemos el arancel más bajo promedio de América Latina por mucho, y prueba de ello es de que yo soy fanático de la apertura porque la evidencia es clara. Cuando un país es más abierto, se genera mayor crecimiento, se generan más oportunidades y por lo tanto uno se especializa en lo que es bueno y mejor compra lo que no es tan bueno.
Esa es la lógica. Ustedes pueden ver ahí claramente el nearshoring haciéndose presente ya en Guatemala. Voy a usar aquí el lapicero un momentito. Aquí está. Estos son el crecimiento de las exportaciones a noviembre de 2022. Crecieron 37%. Es una brutalidad. Yo muy contento con este desempeño, creciendo fuerte. Y algunos me van a decir que es por los commodities, pero analicemos sectores que no son de commodities, que se han subido los precios, pero no han subido tanto. Miren ustedes, manufacturas de madera, 44%, manufacturas textiles, 47% arriba, manufacturas de calzados, 58, perdón, arriba. Entonces, estos crecimientos son espectaculares en materia de industrialización del país. Y para mí son el nearshoring. Está entrando mucha plata, porque miren, al año sí empezaron medio amarillos, o sea, medio lentos, y van contra la lógica, porque a medida que va pasando el año 2022 empieza la desaceleración en Estados Unidos, pero aquí empieza una aceleración de la exportación. Y es porque muchos contratos están viniendo acá, de ropa, de textil, de tela, de zapatos, incluso en madera. Entonces, el nearshoring está generando una bonanza muy buena para el país. Recuérdense ustedes que para yo poder importar cosas, porque a mí no me aceptan quetzales en España, tengo que mandar dólares. Entonces, si yo tengo que mandar dólares para importar, alguien me los tiene que traer a Guatemala primero. Y por eso las exportaciones y las importaciones son, deben de ir de la mano. O sea, si yo puedo exportar más, puedo importar más. Entonces, las exportaciones es una muy buena noticia que estén volando porque permiten que podamos importar otras cosas. Entonces, claramente estamos en una fase de apertura comercial brutal. La gráfica del crecimiento de las exportaciones es exponencial. O sea, realmente es una belleza. Ya el país está exportando 18,000 millones de dólares, es una cosa muy grande, y estamos importando 32,000 millones de dólares. Significa que si sumamos 32 más 18, el trading de Guatemala es de 50,000 millones de dólares. Y el PIB de Guatemala es de 100,000 millones de dólares. Significa que el 50% es la apertura comercial, 50% del PIB. Ya estamos a niveles superiores de México. México andará como en 40, 45. Honduras es el país más abierto, está en 60. Sudamérica, que son países protegidos, y por eso creo que Sudamérica ya 2 décadas crecimiento muy, muy lento todo este siglo XXI, porque se han cerrado, andarán en 30 la suma de exportaciones e importaciones. En Guatemala éramos 30 y ahorita hemos despegado recientemente, esto es de los últimos 2 años, nos vamos a 50 del PIB, y es una excelente noticia para el país, ¿verdad? Entonces, bueno, la tragedia en esto es de que ya estamos haciendo un comercio de 50,000 millones de dólares, probablemente el triple que hace 15 años, pero tenemos los mismos puertos. Incluso algunos me dicen que tenemos peores puertos que hace 30 años. Entonces, más trading, más comercio, pero los puertos siguen igual de malos, las carreteras siguen igual de malas, y por lo tanto, sí tenemos un problema logístico de otro nivel que ya creo yo que está interrumpiendo el crecimiento del país. Si tuviéramos si hubiéramos, ¿cómo se llama? Invertido en puertos y en carreteras, probablemente no estaríamos en 32 más 18, estaríamos en, o sea, 50 de trading, estaríamos en 60, 70, y eso significa más riqueza para todos, más crecimiento, ¿sí? Así que sí tenemos un problema de cuello de botella brutal en materia de logística. 7, como pilares tenemos la estabilidad y fortaleza del sistema financiero. Realmente se ha logrado estabilizar la liquidez de los bancos en torno a 10%, muy buena tasa de crecimiento, tanto en M1, que es el dinero en chequeras, como el M2, que son los depósitos, creciendo a 12, 13%. O sea, sí hay ahorro en el país, sí hay creación de riqueza en el país, y hay confianza en la banca, por eso están depositando el dinero ahí en el sistema bancario. Aquí tienen ustedes las tasas de interés en moneda local, como les decía, bajando todavía, pero esta es la que yo creo que van a empezar a subir lentamente en los próximos 18 meses. ¿Verdad? También el tipo cambio se ha pegado una subida de un rango de 7.70 a 7.80 a un rango de 7.80 a 7.90. Tiene toda la razón de ser por la subida de tasas de Estados Unidos, pero yo creo que con la subida de tasa de interés del Vanguard se ha estabilizado, y la salida a vender de divisas o de reservas del Banco de Guatemala para defender en septiembre y diciembre el tipo de cambio, pues nos está diciendo, miren, nos sentimos cómodos en un rango de 7.80 a 7.90,
y es creíble, la verdad que es muy creíble el Banco de Guatemala cuando manda un mensaje. Así que por ahí va a estar el tipo de cambio, 780, 790, en ese rango para este año. 8, las remesas brindando ingresos adicionales a las familias. Lo voy a pasar un poquito rápido, pero miren ustedes, pues sí, las remesas creciendo a un ritmo muy fuerte, llevando dinero a la gente, dinero, poder adquisitivo, reducción de pobreza, mejor calidad de vida, lo que ustedes quieran. Y la verdad que sí, está llegando mucho al núcleo familiar. Todavía tenemos una población migrante que todavía tiene hijos, bueno, está casado y todavía tiene los hijos acá, y ahí son los que más reciben, el 60% del destino es ahí. En El Salvador eso ha ido cambiando, la migración salvadoreña es más vieja, y ya el hijo ya está grande, ya no le tienen que mandar, o ya no le mandan a la mamá o al papá porque ya se murieron. Entonces, sí, nuestra generación de migrantes es muy joven, ustedes lo pueden ver acá. Nosotros calculamos que este modelo de crecimiento, dado la edad promedio de la migración, le quedan 20 años todavía, y después viene a bajar, como le pasó. De hecho, El Salvador el año 2022 ya tuvo remesa cero. No crecieron nada, por eso que le estoy contando. México también, aunque México tiene nueva ola migratoria. Desde el COVID se fueron no mexicanos, pero la ola anterior mexicana se fue hace 40 años, y por lo tanto han cortado los lazos con México por razones obvias, el ciclo de vida. Pero el de Guatemala no va a seguir creciendo, y en especial por el tema de Estados Unidos, que hay una mano de obra, escasez de mano de obra, porque el gringo ya no quiere trabajar, pues sí se está yendo mucha gente, no solo de Guatemala, Honduras y también ya sudamericanos, es impresionante. Las capturas en la frontera sur son récord. Diciembre fue récord, en enero pinta para ser récord, y ya los centroamericanos ya no somos mayoría, ya están agarrando venezolanos, cubanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, brasileños, se han encontrado venezolanos nuevamente. Entonces sí, es importante ya no somos los principales migrantes hacia Estados Unidos como era hace 4 o 5 años. Aquí tienen ustedes cómo el envío promedio de remesas ha ido subiendo. Ya casi envían $500 al mes. Y evidentemente ustedes pueden ver las zonas de donde más mandan, y aquí están las zonas, están en todos lados, pero prácticamente hay un renacer por aquí, en el estado de aquí de Oregon, también en la parte norte hay, pero ya se han ido diseminando, y mucho en el centro también, porque recordemos que mucho migrante trabaja en el sector agrícola de Estados Unidos. Aquí tienen ustedes la penetración de la remesa. Entre más azules, más entra la remesa. Evidentemente, en el área occidental hay un hub de remesas muy fuerte, también en el área oriental, y aquí en esta parte de Baja Verapaz también. La verdad que la costa sur y el norte no hay mucho, y tampoco en el centro de la ciudad, que es el centro del país, que es la ciudad de Guatemala. La remesa se gasta principalmente es para apoyo económico familiar y gasto familiar. Ahí estamos hablando de un 60%, y súmenle también el tema de consumo, estamos llegando a un 75%. El sector construcción sí está agarrando un 20, un 15% más o menos, creo, por ahí. Sí, 15. Y por lo tanto, se está empezando a crear activo. Es una de las cosas importantes. Este dato hace 10 años era casi cero. Entonces sí, como ya ha ido creciendo y ha tenido más ingresos la gente, pues ya cumplen sus necesidades básicas, y como han enviado más dólares, pues están invirtiendo en activos, que es un tema importante, que es construir una casa, ampliar la casa, qué sé yo. Entonces sí, hay un tema de riqueza. Cuando tú hablas con un migrante, te dice que lo que quieren es hacer su casita, y eso es tener un activo que es heredable, y por supuesto que esa generación que recibe ese dinero va a tener una riqueza mayor que la que tenía el que se fue. El punto 9, mucha oportunidad con la formalización de la economía. Ya hablamos rápidamente del destape del pago de IVA fuera de la ciudad de Guatemala. Es impresionante. La factura electrónica, la formalización de la economía y el dinamismo en las áreas, esta U que le llamo yo acá, está generando mucha formalización fuera de la ciudad de Guatemala, que es uno de los fenómenos que también hablamos más adelante, que es el tema de la urbanización. 10, commodities de exportación muy dinámicos. Voy a pasar rápido, pero el café de 95 se estabilizaba en 160 más o menos, la curva forward está a 162, o sea, un 70% más de precio. Eso sí, estaba en 220, ha bajado todos los commodities, pero aún así está 60, 70 arriba del pre-COVID. El azúcar está bastante estable, en torno a 19, estaba en 9, y va a bajar un poco hacia el año 26, pero en todo caso son niveles mayores, ¿verdad? De 9 a 15
es un precio de 50%, se está entrando plata ahí. Lo mismo en La Palma, que se va a estabilizar en torno a 900, estaba en 450. Y también el UL es el único que está medio mal. Llegó a 100, llegó a 170, se volvió a caer y se espera que se estabilice en torno a 140. Aún así también va a ser mayor. Las exportaciones de banano van creciendo muy bien ya. El cardamomo también, aunque estos años ha bajado, pero en términos generales hay mucho dinamismo en la producción de commodities porque los commodities están arriba. En banano es impresionante el trabajo de Guatemala, es una de las productividades más grandes del mundo, probablemente la mejor que Ecuador. Ya en Guatemala se ha ido comiendo el pay de las importaciones de banano en Estados Unidos. Ya prácticamente uno de cada 2 bananos que se comen en Estados Unidos viene de Guatemala. Imagínense ustedes suplir a un mercado de 330 millones de personas con la mitad del consumo de bananos, es una cosa de otro nivel también en materia de exportación. 11, estamos ya dentro del mayor movimiento de urbanización del país, proceso de 2 décadas, que va a durar 2 décadas. Yo creo que esta es la primera, la de los 20, y la de los 30 es la segunda. Y para mí la urbanización genera mucha oportunidad, creo que es la forma que nos va a hacer crecer más de lo que crecíamos las décadas anteriores. Las décadas anteriores, 90, 2000 y 2010, el país crecía 3% promedio, con los subes y bajas. Creo que ahorita nos estamos posicionando a un crecimiento de por lo menos 3.50, 3.75, incluso 4 promedio, con techos en 5.5, pisos en 2.75, porque el proceso de urbanización te genera un aumento de inversión, de abastecimiento, de crecimiento, más ingresos, porque entre más urbano sea la población, más gana, más gasta, y esto le ha pasado a todos los países que saltan en la urbanización. Guatemala es el país menos urbanizado de América Latina, con una tasa de gente viviendo en ciudades de 57, el promedio de América Latina es 82. La pregunta del millón es por qué lo estamos haciendo 30, 40 años después que lo hicieron los latinos. Es un tema para una discusión filosófica. Lo importante es que lo estamos haciendo esta década, los 20, los 30, y por lo tanto el catch-up que tiene que haber y atender, pasar de atender a 7 millones de gente viviendo en ciudades de Guatemala, 14, se puede imaginar es ustedes lo que está demandando en inversiones en supermercados, en bodegas, en clínicas, en colegios, en gasolineras, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el urbano consume radicalmente más que el urbano, porque gana más plata también. Así que estamos en este proceso. No es un proceso, aquí alguien me dice, es que estás muy optimista, no, es que estoy haciendo un proceso que vamos a hacer catch-up hacia Centroamérica y Latinoamérica. No estamos diciendo que vamos a hacer un proceso de catch-up hacia el primer mundo. Es otra liga, está muy lejos de nosotros. Nosotros estamos haciendo un catch-up hacia Latinoamérica, hacia Perú, hacia Colombia, hacia México, hacia Paraguay, hacia Ecuador. Y entonces realmente creemos que eso está pasando. Ahora, lamentablemente, si tuviéramos inversión pública en infraestructura, en hospitales, en educación, carreteras y todo, no sería un crecimiento 3.75-4, estaríamos hablando de 5, 5.5. En el centro y arriba estaríamos a 6.5, pero ahí sí soy pesimista, creo que no va a pasar, no vemos el liderazgo ni la claridad de hacerlo. Entonces estamos perdiendo una oportunidad de crecer más, pero en todo caso es una buena noticia que crezcamos más que lo que crecíamos antes, ¿verdad? Eso lo vemos así. El guatemalteco sigue siendo el más joven, pero a medida que se va acercando, tiene 23 años en la media, pero la mediana es de 25. A medida que nos vamos acercando a la edad de casamiento, se viene un destape muy grande en materia de demanda por vivienda y todos los servicios que eso implica. Aquí tienen ustedes, Latinoamérica ya hizo el catch-up hacia la urbanización de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos se urbanizó hace 100 años, los latinos lo hicieron en la década de los 60, 70 y nosotros vamos atrás y nosotros de aquí a 20 años vamos a estar acá, donde están ellos ahorita. Y por eso les digo que todas las proyecciones que hacemos que vamos a parecernos a Latinoamérica, no a Estados Unidos, ¿verdad? No a Estados Unidos en Europa, sino que a Latinoamérica, porque creemos que ese es el modelo a seguir. Y no nos cabe duda que la década de los 20 es la década de la vivienda, porque en esta década el guatemalteco promedio llega a la edad de casamiento. Nunca había habido una edad promedio de casamiento, siempre éramos más jóvenes porque éramos muy rurales, los rurales tienen muchos hijos, además la expectativa de vida es muy baja. Entonces, pero a medida que se urbaniza el país, se está urbanizando, la gente en los cascos urbanos tiene menos hijos, la edad promedio empieza a subir, y cuando llega la edad promedio de casamiento se viene un disparo en la vivienda, que es lo que creemos
que se va a venir. Ya empezó, ya lo vemos en la ciudad de Guatemala, pero también en otras ciudades del país. Estoy hablando de un movimiento a largo plazo, no los próximos 6 meses. Probablemente los próximos 6 meses todo venga una desaceleración como toda la economía, pero estamos viendo visiones de largo plazo muy buenas para el sector de vivienda, que además tiene otras cosas, que la vivienda se destape, te jala un montón de cosas, te jala compra de muebles, de electrodomésticos, camas, ¿cómo se llama? También servicios, ¿verdad? Lavandería, todo es jardinización, todo eso que viene, el concepto de vivienda viene acompañado de conexiones de internet, computadoras, televisiones. Entonces, realmente la vivienda no es solo así la casa en sí, sino que todo lo que eso lleva y que viene detrás del concepto de vivienda en esa parte. Entonces, creo que hemos entregado elementos optimistas para enfrentar la desaceleración. Estamos diciendo que sí nos vamos a desacelerar. No me cabe la menor duda que vamos a crecer menos que el año 2022, que se creció entre 4, 4,5, vamos a bajar a 3, 3,5. Pero en términos generales está bien. Claramente sí tenemos en nuestro índice de confianza del consumidor, sí ya vemos una pérdida hay un pesimismo instalado en la gente en este momento. Creo que tiene que ver con la inflación. La gente ya está haciendo sus cuentas, todo está más caro y no le alcanza, pero es un fenómeno global. Ustedes lo pueden ver, todos por debajo de 100 es pesimismo. Todos los países que seguimos en CAVI están por debajo de 100 y el último mes fue malo. Y esto coincide, la caída coincide desde septiembre para acá, que es cuando la inflación se aceleró en Guatemala. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se acelera la inflación y se aceleró en todos lados de Latinoamérica. Y ahí está el golpe en la confianza del consumidor. La gente se siente que no les alcanza el dinero y por lo tanto su confianza baja y por lo tanto tienen que tomar decisiones Entonces, sí hay retos pendientes en el país para darle una lectura balanceada a la visión de largo plazo del país. Ya hablamos de sobra del problema de infraestructura. Imagínense ahorita con esta desaceleración, un plan creíble o la ley de infraestructura vial y con ese dinero que hay y la capacidad de hacer el país, empezaran carreteras, pues el país de 3, 3,5 podríamos estar creciendo 4, 4,5 en medio de una recesión mundial. Imagínense, sería espectacular, pero no lo vemos. Vemos que hay un tema muy, muy complicado. Ya creo que está restando productividad al país, está aumentando los costos de logística y realmente, como lo veo, es insostenible. Esto es insostenible ya desde el punto de vista económico. El riesgo político sí está bajando, lo veo yo. Sí definimos el riesgo político como la llegada de una extrema izquierda radical. Aquí cuando uno ve la extrema izquierda radical, que es el MLP, que va bajando en la intención de voto, y uno ve su discurso, pues es similar a los que ya llegaron a Sudamérica y destruyeron los países como Chile, como Perú y Colombia. Así que la ideología está más viva que nunca, aunque a mucha gente la niegue. Bueno, Estados Unidos también está radicalizado hacia la izquierda y ustedes ya ven las consecuencias, pero en términos generales, creo que en Guatemala el riesgo de la llegada de una extrema izquierda radical es bajo. La última intención de voto, según Cisgalo, para tema carrera de 5, venía de 9, 8, creo yo, y ha ido bajando. ¿Significa esto que venga un buen presidente? Tampoco, no vemos tampoco unos planes de gobierno coherentes y que nos entusiasmen, ¿verdad? Así que en ese sentido la cosa no es tan positiva. Es positivo que no se vaya a dar este riesgo de extrema izquierda, que creo que el país va a seguir en el rumbo que está si no llegan ellos. Yo creo que si llega el MLP sí puede haber un cambio de rumbo como lo está viviendo Colombia ahorita en este momento. El tema de corrupción sigue siendo importante por muchas razones. Ya creo que está interrumpiendo el mayor crecimiento del país. Y por supuesto que sí hay que ponerle atención a ese tema. Y por supuesto que los niveles de indicadores sociodemográficos han ido avanzando en Guatemala. O sea, la pobreza ha bajado. Fíjense ustedes que le estaba revisando yo que ya el guatemalteco tiene una esperanza de vida similar a la de cualquier país del primer mundo, 75 años, 76 años, 75 el hombre, 76 la mujer. Incluso una esperanza de vida mayor que la del americano. El americano viene para abajo. Pero ya estamos allá arriba. O sea, sí se ha hecho trabajo sociodemográfico en prevenir la muerte de niños a la hora del parto y de mujeres cuando dan a luz. Sí se ha trabajado eso. Es un proceso de 20, 30 años. Así que sigue aumentando ahí, la escolaridad va aumentando. Lo que pasa es que todos los indicadores sociodemográficos van avanzando a un ritmo lento todavía. Yo creo que se necesita mayor inversión en materia social, en educación y salud, porque si esto le metemos más infraestructura, más todo lo que hablamos ahorita, creo que el país podría crecer más y atraer más inversión. Está trayendo inversión
por la estabilidad macroeconómica, porque hay oportunidades, porque se está urbanizando, porque el país es abierto y por otras razones, pero podríamos estar creciendo más y aquí es el tema importante que lo dejo ahí. Así que por eso termino la presentación. Creo que podemos enfrentar la crisis de mejor manera que otros países de la región, no me cabe la menor duda. Tengo la sensación de que va a ser un año relativamente estable y bueno, dentro de un marco mundial complicado y otros países que la van a pasar mal con esta desaceleración económica. Así que por tema tiempo lo dejo ahí. Entiendo que tengo algunas preguntas y voy a empezar a contestarlas en el Q&A. Preguntan aquí sobre el tema geopolítico y la escasez de fertilizantes y subida de precios que afectan directamente a los commodities. ¿Se prevé algún cambio? ¿Seguirá encareciendo? Fíjense que sí, ese es un tema bien importante. No vemos, estamos hablando a nivel mundial, Rusia es un productor de fertilizantes muy grande. Ese flujo no se está corrigiendo, los precios están altos y hay escasez. Y creo que eso nos va a seguir persiguiendo. Recomponer o sea, invertir para que haya nuevas plantas de fertilizante mundial puede tomar tiempo. O sea, esto no lo vemos en el corto plazo y es un fenómeno que va a golpear la productividad del agro a nivel mundial. ¿Verdad? Por eso hablamos en la fase estructural de que el tema comida sí está complicado. Si el precio del petróleo ha bajado, ¿por qué en Guatemala no baja el precio de la gasolina? Más o menos la gasolina sí bajó, está en 40, está en 34, si no me equivoco ahorita. El precio de la gasolina llegó a 100, perdón, el petróleo a 100 y ahorita está en 80, si así ha bajado un 20. Yo creo que sí ha bajado, habría que ver si es lo de acuerdo, pero en términos generales, lo que pasa es de que ahorita está en 80 y los futuros están a 80, o sea, no vemos que bajen de 32, 33, que fue lo que hablamos el año pasado, que el precio se iba a estabilizar en torno a 32, 33, y eso es lo que vemos este año en ausencia de algún problema geopolítico. ¿Cuántos millones de dólares fueron las remesas? 18,000 y tantito millones de dólares en el año 2022. El año pasado pronosticaste una subida fácil de tasa de interés líder de 2.50 que llega este año y esto ya se dio. ¿Cuál sería tu pronóstico para este año 2023? Creo que está en 4.25. Yo creo que nos vamos a entre 5 y 5.50 este año en Guatemala, la tasa líder. En cuanto a la importación de vehículos al país, ¿cómo beneficia o afecta por temas de inflación? Vamos a ver, o sea, bueno, los carros han subido de precio porque las materias primas subieron de precio, los salarios han subido de precio y por eso hay una inflación de vehículos a nivel mundial, tanto más caros en todos lados. Así que tenemos que pagarlo más, o sea, y sí, dentro de la canasta básica no está metido eso, sí está metido el costo de transporte, más no el carro, el tema de vehículos no está metido dentro del IPC. ¿Cómo afectará el contrabando? Creo que hay buenas noticias, creo que contrabando va a bajar por la apreciación del peso mexicano. Una muy buena noticia para la industria nacional y para la SAT también, menos evasión. Así que creo que esto también es una buena noticia. Hace 2, 3 años el flagelo del contrabando era muy fuerte, era cuando el peso mexicano estaba en 24, 25, pero a 18 se ha ido encareciendo. Entonces creo que es una buena noticia también para la industria, bueno, no solo la industria nacional, el comercio nacional, ¿verdad? Porque ahora se va a empezar a comerciar formalmente. ¿Cuál es el pronóstico de Lula a mediano plazo? 160, lo vimos ahí. Infraestructura bajo modelo público privado es una buena alternativa, yo creo que sí. Creo que las APP son claves, están funcionando en todos lados. Hay varios modelos, está el de concesión, está el de APP, está el de privado y está el público. Definitivamente es bien sencillo, el gobierno debe invertir, o sea, el gobierno tiene dinero escaso y tiene muchas cosas que hacer, salud, educación, entonces no puede dedicarse a resolver todo el problema de infraestructura y carreteras de un país. Entonces lo que tiene que hacer es en los tramos rentables, donde sí va a haber mucho tráfico y la gente lo va a pagar, que lo haga el sector privado y que el gobierno invierta en carreteras que no son privadas, pero sí tienen beneficio social, llevarlos a los lugares donde hay poblaciones para que puedan sacar sus cosas que producen es un modelo típico. Entonces, dentro de un modelo moderno de carreteras, si uno se va a Chile, Colombia, en México, tenés concesiones, tenés APPs, tenés inversión pública y también privada. Entonces, yo creo que Guatemala no es una o la otra, hay que hacerlas todas, porque realmente el déficit de kilómetros es espantoso. Más o menos Fundesa ha calculado que tenemos un déficit de 18,000 kilómetros de carretera asfaltada. Es una locura. Es
Eso el gobierno no lo puede hacer, no tiene el dinero y además otras prioridades como la salud. ¿Cómo se ve el desempleo en Guatemala? Lo veo muy bien. De hecho, creo que en Guatemala hay escasez de mano de obra porque se está yendo mucha gente al norte, por lo que les dije, de Estados Unidos. El sector construcción tiene problemas en contratar maestros de obra, albañiles, el sector agro también, restaurantes les cuesta encontrar, o sea, sí hay una escasez laboral y por lo tanto hay empleo, ¿verdad? Hay empleo en Guatemala. ¿En qué inversiones se pronostica que crezcan? Yo creo que Guatemala va a seguir creciendo. Todo lo que tenga que ver con urbanización, el país no se detiene. El que no haya ido a alguna ciudad de Guatemala en 5 o 6 años, yo lo convido a que vaya y se dé cuenta del tema. Aquí muchas discusiones con mucha gente de ONGs te dicen que el país va aumentando la pobreza y que la marginalidad y todo eso, pues yo les digo, pues yo realizo una vez al año una gira por las 10 ciudades más grandes y yo no veo pueblos fantasmas, no veo pueblos deshaciéndose con aquellos cuadros de pobreza, veo por el contrario cabeceras muy pujantes, con mucha efervescencia, Huehuetenango, Cobán, Tiapa, Jalapa, Puerto Barrios, Flores, Coptún, donde ustedes vayan, vemos dinamismo, vemos inversión y por lo tanto creo que es un mito eso. El tema del crecimiento del comercio electrónico digital, ¿cuál es la panorama para el año 2023? Yo creo que ese es un tema que va a seguir. Todavía no tenemos datos en el país de cuánto se vende digitalmente. En Estados Unidos ya es un tercio de todo del retail es electrónico o digital, o como quieran llamarlo. En Guatemala me atrevo a decir que no es 30, es bastante menos todavía, pero va a ir creciendo, así que yo creo que ese tema va a ir, sigue para adelante. Y en especial, bueno, un tema importante. En Guatemala, recordemos que el guatemalteco promedio es generación Z y muchos de esos personas o niños jóvenes todavía no son, ¿cómo se dice? No están ganando plata porque tienen menos de 16 años. Ahí están los que tienen entre 5 y 25 años. Entonces, a medida que vayan ganando plata, esta gente nació con el Internet y con todo online. Así que yo creo que la tendencia es favorable en ese tema. ¿Y por qué la resistencia del gobierno a la evolución del crédito fiscal? Bueno, eso es tradicional. Llevan años, no se ha podido implementar una evolución. Aparentemente creo que va mejorando, pero no les puedo decir si ha continuado esa mejora o no, pero sí esto, bueno, en otros países igual les cuesta igual el dinero cuando está el tema. ¿Por qué los precios de los apartamentos son tan altos cuando nuestros ingresos promedio son relativamente más bajos? Sí, yo creo que ahí el tema está de que en Guatemala nos hace falta la industria de vivienda del segmento C. Aquellos departamentos, cuando uno va a Colombia, Colombia es el estándar para mí, al que hay que seguir en materia de vivienda tipo C. Son departamentos en el rango entre 50 y 80,000, 90,000 dólares. Aquí en Guatemala hay muy pocos, porque todavía el modelo tiene que cambiar y tiene que haber una escala, tiene que haber volumen. O sea, si querés hacer departamentos que salgan a 80,000, 90,000 dólares, no puede ser una torre con 50 departamentos. Tienes que hacer 10 torres con 1,000 departamentos, porque el efecto volumen te va a hacer bajar el precio promedio. Todavía no tenemos eso, el enojo, pero se está aprendiendo. Yo creo que vamos camino allá y van a ir bajando y ahí vamos a lograr que el ingreso promedio pueda comprar vivienda. Ahorita, obviamente, me imagino que se está refiriendo al segmento A y B, donde obviamente que es un segmento más caro. Pero si uno compara el costo promedio de vivienda por metro cuadrado de Guatemala versus Bogotá, aquí es la mitad. Es un tercio del de Chile, es más barato que el de México, el de Costa Rica es el doble que Guatemala. Si usted sacan un promedio del metro cuadrado por departamentos, en Guatemala todavía sigue siendo bajo comparado a otros países. ¿Cuál puede ser la tasa de interés que el banco pague al consumidor en los próximos meses? Bueno, me está hablando del tema de las tasas y lo que estoy diciendo es de que hay una presión de tasas al alza. ¿Qué perspectivas para el continuo crecimiento del sector textil y su importancia para la economía? ¿Va a seguir creciendo por el nearshoring? Yo creo que, miren, la desglobalización que está habiendo no se va a revertir en el corto plazo. O sea, nadie trae una planta BMW a México pensando que en un año la va a desmontar y la regresa a Alemania. O sea, se vino a México y se va a quedar ahí por lo menos 10 años. Y algo así, el textil es un poquito más flexible, pero yo creo que el rompimiento este y oeste viene para quedarse
no le puedo decir cuántos años porque es impredecible, pero la última vez que se rompió la globalización se tomó 60 años regresar al nivel que había previo a el momento que se rompe la globalización. O sea, ya llevamos 10 años y yo calculo que al menos 10 más. Entiendo que hay mucha liquidez en los bancos. ¿Será que subirán las tasas pasivas? Miren, la liquidez en los bancos sí todavía existe. En Quetzal hay mucha liquidez porque hay confianza, hay mucho depósito y está creciendo Guatemala. Entonces sí hay liquidez en la banca pues, todavía. A nivel bancario y mercado regulado, ¿cómo se han mejorado los controles de cumplimiento? Sí, han subido bastante. Realmente tenemos unos controles ya muy altos. No solo entre la relación bancaria, sino que intercompany, B2B, ya tenemos una cantidad de, a mí como empresa me toca, bueno, ahí hay una gente encargada de ver todo lo que hay que hacer para abrir un proveedor, es un tema de compliance ya casi el primer mundo, piden todo, y está bien, eso genera más certeza en las transacciones. La tendencia de fletes ha venido a la baja, se estima que se estabilizan los precios, estabilizan negocios de que pueda volver a subir las tarifas. Pues yo creo que, como les decía, se va a estabilizar, pero el 1200, que era el promedio antes, no vamos a regresar a ese, vamos a regresar a 1800, 1700, 1600 si quieren ustedes, que se va a sentir rico porque se pagaban 12, pero el 1200 de antes no lo vemos, se van a estabilizar ahí. Vamos a ver qué pasa cuando la demanda empiece a subir. Entiendo que la tasa líder no afecta a la tasa de interés pasiva, lo que sí afecta es la remesa, inflación, tipo de cambio, porque sube la tasa líder en Guatemala. Mira, la tasa líder de Guatemala lo que pretende es lo que pretende hacer cualquier banco al subir la tasa, es que la liquidez se retire de la calle y se vaya al Banco Central para que la demanda empiece a bajar lentamente y con esa demanda más lenta, las presiones de precio bajen. Eso es lo que se pretende hacer con la subida de tasa de los bancos centrales. ¿Cuáles son los nombres de los 3 bancos? Ya se encuentran en el cuarto lugar, no sé, eso ahí habría que contarla. No se habló del tema de seguridad que ha empeorado luego de 10 años a la baja. Sí, está subiendo la inseguridad, es un fenómeno global, que viene de la mano de la pérdida de poder adquisitivo. O sea, cuando hay inflación, hay violencia subiendo. Sí ha subido, el año pasado subió y este año va a volver a subir, no me cabe la menor duda que eso va a seguir pasando en el país, ¿verdad? A menos de que haya una política antidelincuencia más fuerte de la que estamos viendo. ¿Cuáles serán las fuentes de empleo en esas cabeceras de ciudades de mitad media? De todo, va a haber de todo. O sea, desde gente que atiende restaurantes hasta gente que trabaja en bancos, doctores, enfermeras, todo eso se está desarrollando en el interior de la República, laboratoristas, radiólogos, lo que ustedes quieran va a ir subiendo, son empleos formales, empleos con salario mínimo. Probablemente esa persona era hijo de un campesino que antes le pagaba 200, 300 quetzales al mes, hoy le estarán pagando salario mínimo, que para algunos dirán que es bajo, pero 3,000 y tantito es más que los 100, 200 que le podía haber pagado el papá antes. Entonces se siente mejor y va aumentando el ingreso por cabeza. El tipo de cambio efectivamente subió en parte por la demanda a finales de año y por lo que aumentó las subidas de interés de la FED. No puede esto también generar un poco de presión para subir precios, y la Cámara de Comercio y otros se han pronunciado con preocupación por esta fluctuación. Sí, miren, la Cámara de Comercio, bueno, siempre cuando hay una depreciación se manifiesta claramente. Sinceramente, el tipo de cambio se movió 1 o 2%. Para mí no es nada. Eso es lo que se mueve una moneda. En cualquier moneda del mundo se mueve 1% al día. Y aquí eso es lo que se ha movido en un año. Así que eso para mí es sobredimensionado el miedo. El miedo sería que se haya ido a 8.20, 8.30. Ahí sí les digo yo, pero subió 7 centavos, no es mucho, la verdad. ¿Cómo se espera el tipo de cambio a final del año 23? Similar al nivel que está ahorita, ya se logró estabilizar el tema. Entonces, creo que es la última pregunta, así que pues de mi parte termina. Creo que aquí alguien por Facebook Live pasó 2, solo las voy a leer un momentito. Sí, a pesar de las lecturas, aún veo que no hay caídas demasiado negativas. Sí, correcto, creo que Estados Unidos todavía no, creo que sí se va a seguir desacelerando, pero un escenario dramático 2008, 2009 no lo vemos. ¿Cuánto pueden subir las tasas hipotecarias? Creo que sí van a subir, no mucho. Nosotros creemos de que no van a subir como subieron en otros países, pero sí van a subir de la mano de la tasa líder, ¿verdad? Entonces creo que esa era la última.
Sí, bueno, de mi parte agradecerles el tiempo y desearles lo mejor para este año 2023. Espero que les haya gustado la presentación y gracias a Promérica por invitarme a compartir con ustedes estas perspectivas económicas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.